¿Y usted qué edad tiene? Yo tengo 60, ya voy a cumplir ahora los 70. Jiménez. ¿Cuál es el nombre? ¿Me lo repite? Leoncio Jiménez. Leoncio, León de León. Ah, listo. Sí, Leoncio. Es que yo tengo más mala memoria que... Resulta y pasa, nosotros venimos a predicar ante todo la salvación, ¿cierto? Exacto, eso es bueno. Eso es muy bueno. La salvación. ¿Por qué la predicamos? Porque está en la Biblia. Exacto. ¿Usted tiene Biblia? Sí tengo Biblia, pero no la tengo aquí, la tengo allá arriba en la casa. Ah, ya. Yo estoy aquí cuidando esta, yo cuido esta casa, pero Sí. es la mía. Ah, porque a mí me gusta leer mucho La Reina Valera, muy bueno. Entonces, sería bueno. Pero bueno, esto es lo mismo, la verdad. Dice algunas otras palabritas, pero... Entonces, ¿por qué nosotros predicamos esto? Porque queremos la salvación de las personas, que es la voluntad de Dios. ¿Dónde dice que sea la voluntad de Dios? 1 Timoteo 2.3 dice de la siguiente manera. 1 Timoteo 2.3 dice así: esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven. Él quiere que usted, que ellos, que los que están en el mar, que todos se salven. Pero lo une a algo muy importante. Dice, y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces Él nos une la salvación con conocer la verdad. ¿Cuántas verdades habrán? Yo creo que debe haber, ¿qué? Una sola verdad, no debe haber más. Ninguna más. Eso, una sola verdad. Resulta y pasa que ¿quién es la verdad? Jesucristo, Perfectamente. ¿cierto? Él es el camino, la verdad y la vida. Me gusta porque usted veo que lee la palabra de Dios. El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Exacto. Entonces, ese camino, la verdad y la vida es... Hay que diferenciar entre quién es la verdad y quién tiene la verdad, que la Biblia también nos lo dice. Una cosa es quién es la verdad, que es Jesucristo, y otra cosa es quién tiene esa verdad. Y lo dice la Biblia. Dice así, 1 Timoteo 3, o sea, unos versiculitos después, en el capítulo siguiente, en el versículo 15, dice, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, oiga, la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. La iglesia es quien tiene la verdad porque es la columna y el fundamento. Es decir, ¿para qué sirve una columna? Para poderse sostener. Es donde está. Entonces, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿será que Jesucristo tiene una iglesia? ¿Será que Jesucristo dejó una iglesia que es la que tiene la verdad y que por esa verdad es que nosotros nos vamos a salvar? Como lo dice 1 Timoteo 3, y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Será que Él tiene una iglesia o de cualquier iglesia pueden salir? O por ejemplo, uno dice, los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Eso no es la verdad. Entonces no tienen la verdad. Ellos dicen ser la iglesia de Dios, pero no puede ser así, porque si no tienen la verdad, no pueden ser la iglesia de Dios. Exacto, en eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces uno dice, ¿cuál es esa iglesia? Si Jesucristo fue el que deja una iglesia, entonces tiene que ser que hace 2000 años, porque ¿hace cuánto vino Jesucristo? Hace 2000 años, ¿cierto? No hace 500 ni hace 100, sino hace 2000 años atrás. Entonces uno tiene que decir, esa iglesia que dejó Jesucristo tiene que tener sí o sí 2000 años, por lo menos. Si tiene menos, no puede ser la iglesia de Dios. Por ejemplo, testigos de Jehová son de 1800 y algo, a finales de 1800. Ellos no pueden ser la iglesia de Dios. La fundó Carlos Farán, un hombre de Estados Unidos que un día dijo, no, yo voy a fundar una iglesia. ¿Será la iglesia de Jesús? No, porque la funda ¿quién? Un hombre. Los pentecostales unicitarios, no sé si los ha escuchado, los pentecostales unidos,
Carlos Farán lo fundó. En Estados Unidos también, que Estados Unidos es una madriguera de donde salen puras iglesias. Cantidades. Hoy en día hay más de 60,000. Y entonces la fundó él. Y un día dijo, tan. Y usted va y los escucha a ellos y dicen, esta es la iglesia de Dios. No. Si la fundó Carlos Farán, es imposible que sea la de Jesús, porque Jesús ya fundó su iglesia. Los mormones, ¿ha escuchado de los mormones? Sí. Exacto. Los mormones los fundó John Smith. Y así todas las iglesias nosotros sabemos quién, cuándo y dónde fueron fundadas. Y resulta y pasa que ninguna fue fundada por Jesucristo. La primera de esas que resultó fue por ahí en 1517 con Martín Lutero. Martín Lutero fue el primero que fundó una iglesia en 1517, o sea, 15 siglos después. Y entonces se ponen el nombre de cristianos y dicen ser venir de Cristo por el nombre. Entonces pasa como cuentan una historia, un cuento ahí, que dicen, resulta que una mujer se le murió el esposo hace 15 años. Y a los 15 años resulta embarazada. Entonces viene una señora de afuera y le pregunta, bueno, ¿y de quién es el hijo del que usted está, que usted está esperando, la hija? Y ella misma le dice, pues de mi esposo. ¿Cómo así? Si su esposo se murió hace 15 años. Ah, pues sí, pero es que mi hija tiene el mismo nombre. ¿Cómo se llamaba mi esposo? Cristian. Y mi hija se llama Cristina. ¿Sí ve que tienen como el mismo nombre? Entonces sí es hija de él. No, solo por el nombre no. Y entonces lo mismo pasa hoy en día. Después de 1515 siglos después, vienen y dicen, es que nosotros somos cristianos, y por ponerse de nombre dicen que vienen de Jesucristo. Pero debe haber una línea inquebrantable desde Jesús hasta el día de hoy. Y entonces uno dice, porque yo he hablado con pastores y dicen, es que Jesucristo no fundó iglesias. Jesucristo no fundó iglesias. Eso no es verdad. Jesucristo sí fundó una iglesia. Y lo dice en Mateo 16, 18, dice de la siguiente manera. Yo creo que usted lo ha leído, porque usted sabe que es de palabra. Mateo 16, 18 dice que Jesucristo sí funda una iglesia y le deja una autoridad. Dice así, 16, 15. Él les preguntó, Jesús les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿La está siguiendo ahí? Eso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto ni la carne ni la sangre. Oiga, es decir, esto no es del hombre. Esto no es de que Carlos Farán o Charles Taza Russell, el de los Testigos de Jehová, se levantó un día y dijo, voy a fundar mi iglesia por su propia carne. No, tiene que revelárselo el Padre. Dice, no se lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Él se está refiriendo a Pedro. Oiga, que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo creo que usted sabe de que en la Biblia cada palabrita es supremamente importante. Y ahí hay una palabra importante y es mi. ¿Qué quiere decir mi? Cuando digamos ese mueble, usted dice ese mueble, lo está señalando, es mi mueble. ¿Qué quiere decir? Que hay más muebles en otras partes, pero que este justamente es el suyo. Entonces él le dice aquí, edificaré mi iglesia. Quiere decir que van a haber más iglesias, pero que esa que él está edificando es la de él. No pueden haber otras. Y fue hace 2000 años. Es decir, que la iglesia de él tiene que ser 2000 años. Porque dice aquí, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, no va a ser vencida. Si tenemos 2000 años, la iglesia debe tener 2000 años. Si vamos a tener 5000 años, la iglesia debe tener 5000 años. 10.000, 1.000.000 de años, los que quieran de aquí en adelante, debe tener la iglesia esos años, porque dice que no será vencida. Y dice así, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Cuando él dice aquí, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
esa piedra no es la piedra angular, porque acuerde que todos somos piedras vivas, lo dice en 1 de Pedro 2:5, todos, usted es piedra viva que construimos una gran construcción. Pedro también era una piedra viva y Jesucristo toma esa piedra viva y lo pone como cimiento y sobre esa piedra edifica su iglesia. Jesucristo es la piedra angular, según Efesios 2:20, edificado sobre el cimiento de los apóstoles con Cristo Jesús como piedra angular. Él es la piedra angular, diferente a la piedra de cimiento con la cual construyó Jesús su iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Hemos visto estas cosas. Primero, que Él quiere que todos los hombres se salven y conozcan la verdad. Segundo, que esa verdad es Jesucristo, pero que la tiene ¿quién? La iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Que esa iglesia la fundó el mismo Jesús sobre Pedro hace 2000 años. Hace 2000 años, no hace 500 ni menos. Y que esa iglesia es la que predica la verdad. Ahora bien, todos los cristianos queremos darle la gloria a Dios. Queremos darle la gloria a Dios. Resulta y pasa que a Dios no se le da la gloria en cualquier parte, en cualquier iglesia, no, sino que se le da la gloria en la iglesia, es decir, en esta misma iglesia, porque aquí no habla de varias, sino de una sola. Se le da la gloria en la iglesia, lo dice Efesios 3:10, si quiere lo puede buscar, Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice lo siguiente, dice así: para que, primero lo va a leer Efesios 3:10 y después Efesios 3:20, que es donde dice donde la gloria de Dios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora a los principados y a las potestades en los siglos mediante la iglesia. Ese es Efesios 3:10. ¿Mediante quién? La iglesia. La multiforme sabiduría de Dios, es decir, que toda la sabiduría de Dios está en esa iglesia, no en otra, no bajo otro pastor, sino bajo la iglesia de Jesucristo, que se la encomienda a Pedro. Y dice en el 20, en el versículo 20, ya ahí lo puede buscar, ¿dónde se le da la gloria a Dios? Uno dice, yo voy a darle la gloria a Dios, pero resulta y pasa que no se le da la gloria en cualquier parte. Dice así: a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar, conforme a nuestra capacidad, a Él, oiga, a Él, la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los siglos y todos los tiempos. Y dice amén. Dice amén, no en todos los textos dice amén, sino que en este dice amén, porque tiene que ser algo que debamos aceptar de manera indiscutible. Entonces, si nosotros le queremos dar la gloria a Dios, queremos estar en la iglesia que tiene la verdad y queremos alabar a Dios verdaderamente, tenemos que estar en la iglesia que una de las características es que tenga 1000 años, ¿ve? 2000 años, perdón, si tiene 1000 años tampoco es esa, entonces no le crea. Si encuentra una iglesia que le diga, es que nosotros sí tenemos 1000 años, no le crea tampoco, porque esa no es la iglesia de Jesucristo, se le inventó un hombre cualquiera y tienen una doctrina extraña. Entonces, ¿qué pasa? Resulta y pasa que a nosotros, por ejemplo, nos dicen, pero es que ustedes vienen de Roma, y es que en Roma, una vez hablando con un pastor, yo le decía, nosotros, sí, la sede principal está en Roma. Pero es que el pastor me decía, pero es que todo lo de Roma es malo, todo lo de Roma es malo, me decía. Y yo, uy, pastor, ¿cómo así? Parece que no hubiera leído la Biblia. Y él dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le voy a leer la Biblia, porque vea que todo lo que he hecho aquí es mostrarle con la palabra de Dios. Eso. ¿Usted cree que esto es la palabra de Dios? Yo por eso no le hablo palabras mías. Si yo le hablo cosas mías, usted a mí no me crea nada, porque cualquiera le puede contar cuentos. Pero si yo le hablo palabra de Dios, ahí sí ya uno como cristiano tiene que empezar a ver las cosas de otra manera. Romanos 1:7. Léalo usted ahí, que ahí está patente. Me dice cuando lo encuentre para que lo leamos ahí entre los dos. Romanos 1, capítulo 1, versículo 7.
¿Listo? Dice, a todos los amados de Dios que estáis en Roma. Ahí lo dice similar. A todos los que están en Roma, amados. Eso, sí, en Roma, amados. Es decir, que en Roma están los amados de Dios. Y dice aquí, santos por vocación. Ahí dice que, llamados a ser santos. Santo, a gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo, dice aquí también, tal cual. Y vean el 8, vean lo hermoso, vean, dice, ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es conocida en todo el mundo. Oiga, vuestra fe es conocida en todo el mundo. ¿Cómo dice ahí? Primeramente doy gracias a mi Dios, Exacto, mediante Jesucristo, con respecto a todos Eso. vosotros, de que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la fe? Yo no le voy a decir el nombre, pero usted puede deducirla. ¿Cuál es la fe de Roma que es divulgada y que es predicada en la tierra entera? Solo hay una fe de Roma que es predicada en el planeta Tierra entero. Solo hay una. No le voy a decir el nombre, pero usted puede deducirlo. Entonces vea lo que es. Entonces cuando yo le respondí esto al pastor, vea, no pudo decir nada, porque no hay forma de contradecirlo en las escrituras. Uno las escrituras no las puede contradecir. Entonces cuando el pastor me dice que todo lo de Roma es malo, es porque no ha leído la Biblia. Porque desde allá está la fe que se predica en todo el mundo. Lo dice la palabra, no yo. Entonces uno dice, bueno, yo como cristiano quiero pertenecer a la iglesia de Dios, que es la que tiene la verdad, que es la que tiene la multiforme sabiduría de Dios, lo leímos, que es la que tiene la fe verdadera, que es la que tiene 2000 años, porque eso es una duda, eso es algo que tiene que ser así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hago yo para pertenecer a esa iglesia? Porque si uno es cristiano, yo por lo menos, si yo no supiera y yo escucho esto, yo digo, yo soy cristiano, yo creo que esto es palabra de Dios y la palabra de Dios me está indicando algo. Yo aquí no le he nombrado iglesias, simplemente le estoy dando pistas porque es el Espíritu Santo el que inspira. Eso aquí no soy yo, sino el Espíritu Santo. Entonces uno empieza a ver eso y uno dice, si tiene toda la verdad, si tiene la multiforme sabiduría de Dios, si es la que nos permite salvarnos porque la verdad nos salva, entonces yo quiero saber cuál es esa doctrina completa para creerla completa. Porque nosotros tenemos esa iglesia tiene un compendio donde está toda la fe apostólica, la que se ha predicado durante todos los tiempos en todo el mundo, desde Jesucristo hasta hoy. Tiene un compendio y uno tiene que creerla completa, no unas partecitas, sino completa. Porque yo no puedo decir, no, yo de Jesucristo voy a tomarle solo el brazo y el resto del cuerpo déjemelo allá, o solo la oreja porque no me interesa el resto, no. Yo tengo que recibir a Jesucristo completo. Y entonces uno puede comparar, si digamos uno pertenece a otra congregación, uno puede comparar y decir, bueno, voy a comparar la doctrina de esa iglesia que tiene 2000 años con la mía. Y entonces empieza, para usted creer en la doctrina de la iglesia verdadera y de la iglesia de Jesucristo, tiene que creer en lo siguiente: creer en Dios Padre Todopoderoso, que es el creador de ¿qué? Del cielo y de la tierra. Creer en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Creer que Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Creer que Él nació de Santa María la Virgen. Creer que Él padeció bajo el poder ¿de quién? De Poncio Pilato. Hasta ahí usted va comparando y, bueno, voy creyendo bien la fe verdadera. Creer que Él padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Que Él fue crucificado, que fue muerto y que fue sepultado. ¿Por qué se hace énfasis en cada una de estas cosas? Porque han habido personas en la historia que no creen que Jesucristo haya muerto. Han habido personas en la historia que no creen que haya resucitado. Y han habido personas que creen que Él no vino en verdadera carne como usted y como yo, sino que vino en otro tipo de forma.
Entonces por eso hay que hacer hincapié en eso. Y dice, debe creer en que Él padeció el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos y que al tercer día, ¿qué pasó con Él? Resucitó con gran poder y gloria de entre los muertos. Después, ¿qué pasó con Él? Subió a los cielos. Hasta ahí usted va creyendo, yo creo, no sé si esta es la fe o le han enseñado otras cosas. Que Él subió a los cielos, que Él está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. También tiene que creer que desde allí Él ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Es decir, los que ya han muerto también tienen que resucitar y van a ser juzgados. A juzgar a vivos y muertos. Creer en el Espíritu Santo. Hay personas que no creen en el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová creen que eso es una simple energía. No creen en el Espíritu Santo. Creer en la Santa Iglesia Católica, que lo hemos mostrado aquí. Que hay una iglesia fundada por Cristo, que tiene 2000 años, que tiene la verdad, que tiene la multiforme sabiduría de Dios y que da la salvación. Ahorita le muestro que da la salvación. Creer en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos. ¿Qué son los santos? Los santos no son las imagencitas. Nosotros no enseñamos ni creemos que eso sea un santo. Eso es una imagen de yeso, pero los santos son las personas que están ya compartiendo con Dios, como lo dice Apocalipsis 6:9, yo creo que usted lo ha leído, que las personas que ya han muerto en comunión con Dios están en espíritu en el cielo. En la comunión de los santos, esos son los santos, no las imagencitas. En el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, que quiere decir que esto se va a volver a levantar, todo está en la Biblia, en la resurrección de la carne y en la vida eterna o en la vida futura, y dice amén. Entonces, ese es el compendio, esa es la doctrina sana y verdadera. Si en alguno de esos campos, como por ejemplo los testigos de Jehová, que no creen en el Espíritu Santo, no está de acuerdo, ellos están fuera de la iglesia de Dios. Si en alguno de estos campos, como los mormones, que no creen tampoco que Jesucristo sea Dios, están por fuera, entonces están por fuera de la doctrina verdadera. Entonces uno tiene que identificar, esta es la doctrina apostólica, y esa doctrina es la que tiene la verdad, y esa doctrina es la que nos salva y nos hace libres. ¿Se acuerda que dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Me gusta que usted sabe palabra y conoce de palabra, porque así va entendiendo más lo que el Señor hoy le quiere decir. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No me acuerdo en este momento el texto. Sí lo he leído en la palabra de Dios, ¿cierto? En la Biblia. Y entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos dicen, pero es que la iglesia no salva a nadie. La iglesia no salva a nadie. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Dice Hechos 2:47, que me gustaría que lo leyera ahí porque ahí lo dice más claro todavía. Esa es la Reina Valera, ¿cierto? Eso. Voy a buscarlo yo aquí, pero me gustaría que lo leyera usted. Porque la iglesia, estar en la iglesia de Dios sí salva. Hechos 2:47. Listo, leo aquí. Alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba a la iglesia a los que cada día se iban salvando. ¿Cómo dice ahí? Alabad a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadirá cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oiga, el Señor añadía a su iglesia, no es otra iglesia, es la de Él, a los que habrían de ser salvos. Es decir, para usted ser salvo, tiene obligatoriamente que pertenecer a la iglesia de Jesucristo. A la iglesia de Jesucristo. Si uno no pertenece a la iglesia de Jesucristo,
le pueden hablar a uno muy bonito. A mí me dicen los testigos de Jehová es que yo allá siento unción, pero ellos no tienen la verdad porque no creen que Jesucristo sea Dios. Me dicen los mormones que tienen un tercer testamento. Dios mío, tienen un tercer testamento. ¿Será que ellos tienen la verdad? No. Y ellos dicen, es que yo allá siento unción, es que yo allá siento gozo, es que yo allá siento bonito, es que el pastor predica hermoso. Me dicen allá eso. A mí me toca decirles a ellos, cuando yo he hablado con ellos, porque ese es mi trabajo, me toca decirles, eso no es la verdad, hermano. Y ustedes no están en la iglesia verdadera de Dios. Y si usted quiere ser salvo, como lo dice la palabra aquí, porque no es que yo me lo invente, lo dice la palabra aquí, si usted quiere ser salvo, tiene que convertirse ineludiblemente a la iglesia de Dios. Porque si no, difícilmente hallarán salvación. Entonces, hermano, yo creo que, yo aquí no le he nombrado iglesias, pero yo creo que con las características que usted escucha de la palabra, usted identifica que solo hay una que cumpla con estas características. Entonces la invitación es, porque como Dios quiere que todos los hombres se salven, y yo quiero hacer que se cumpla la voluntad de Dios, entonces yo quiero llevar a las personas a la iglesia única y verdadera, que no es otra más, y por primera vez le voy a decir el nombre, no es otra más que la una santa, católica y apostólica. No comparto su opinión. No le comparte ese punto. Creo que no hay iglesia como la verdadera evangélica. Porque ustedes tienen un sistema que está bien. Una pregunta le voy a hacer. Sí, no, todas las preguntas que quiera. No, una nada más, para tener aquí. ¿Por qué la iglesia católica no permite que los cristianos, los padres, o usted, por ejemplo, así, se casen? ¿Por qué no permitimos? Que se casen. ¿Por qué la iglesia católica? Porque yo veo que por el error de ellos, acuérdense que el apóstol Pedro Sí. tenía esposa. Tenía suegra, dice ella. No, sí. Suegra. Sí. Significa que tenía esposa. Digamos, Suegra, ¿usted tiene suegra? Sí, yo tengo suegra, la mamá de mi mujer. ¿Y dónde está? Está en la ciudad. ¿No? Está en la ciudad. Sí. ¿Y si digamos, su esposa se muere, ella sigue siendo su suegra o deja de ser? Por lo menos no, mi suegra. Yo le digo, Sí. por lo menos mi suegra, ¿cómo le ha ido? Hombre? Eso. Sí. Si su esposa se muere, ¿sigue siendo la suegra? Sí. ¿Y usted tendría esposa? ¿Tendría esposa Dice usted? la palabra de Dios, acuérdense, la palabra de Dios dice que si la ley me obliga a mí, siempre y cuando mi esposa viva, yo estoy atado a ella. Pero si mi esposa muere, soy libre de casarme nuevamente. Eso, o sea que usted ya no tendría esposa, pero sí tendría suegra, Sí, ¿cierto? sí. Lo mismo pasa con Pedro. Ya no tiene esposa, pero tiene suegra. Sí, pero, Y en la Biblia no dice de esposa, sino de suegra. pero la Biblia es clara, para que ¿Qué dice? se interpreta de que tenía mujeres, porque al tener suegra tenía esposa. ¿Usted tiene esposa? Sí, yo tengo esposa. Eso, pero si ella se muere, ¿tendría esposa? No. No tendría esposa, pero sí tendría suegra. Suegra. Entonces el hecho de que tenga suegra no quiere decir directamente que tenga la esposa, porque puede que se haya muerto. Bueno, pero la tenía. Dice que tiene ¿qué? Suegra, no, no habla de esposa. La pregunta es esa, Eso. porque fíjese, ¿por qué no permiten casarse en la forma en que yo me pongo a tirar línea tanta barbaridad que han cometido los padres? No solo los padres, pastores también. No, sí, a eso, pues, Eso. a eso iba. ¿No? Que si yo pienso que si ellos permitieran que se casaran, ahí sí hubiera otra fisonomía, pero yo hallo que ahí están equivocados. Ah. Es una pregunta, por eso lo quiero Sí, hacer. es una pregunta, listo. Una pregunta. Muchas gracias por su pregunta. Se la voy a responder con la Biblia, porque yo, palabras mías, no. Aunque voy a primero darle como una de que hay pastores que han violado también niños. No, sí, eso sí. Eso está a dos partes. Y tienen, eso sí, y tienen esposa. Entonces el hecho de que tengan esposa, no, eso es de la persona que tiene una desviación. Entonces el que es así, con esposa o sin esposa. Eso sí, no le podemos poner más trabajo a eso. ¿Por qué esas personas que se dedican a llevar el evangelio no tienen esposa? No es por otro motivo más que porque la Biblia lo dice. 1 Corintios 7:32. Vea que yo no le voy a hablar con palabras mías, sino que usted, como le crea la palabra de Dios,
Si usted me creyera mis palabras que no creo, Ahora usted, por es que- eso, que usted creer. entonces Todo yo hombre para es qué, mentiroso. eso, sí, un hombre de por sí está inclinado a la maldad. Entonces vamos a leer, es palabra viva. 1 Corintios 7:32. Me gustaría que lo leyera ahí para que eso me dice cuándo y lo leemos entre los dos. Porque ellos, los sacerdotes, ¿no? Yo no soy sacerdote, yo trabajo en una empresa, yo... Yo sé que usted por lo menos le decimos nosotros acá, un misionero, le decimos nosotros. Eso, acá, pues. un feligrés, un Primera like. de Corintios, 1 Corintios 7:32. Vean esta maravilla de texto que usted quizás alguna vez ha pasado por ahí, pero es puntual y es muy claro. 7:32. Sí, señor. Arranco. Sí, debe. Dice, me gustaría veros libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer, lo que le obliga a estar dividido. Esto no lo digo yo, no lo dice la iglesia, no se lo inventó el Papa, nada, sino que lo dice la palabra de Dios. La persona que está casada está dividida porque se ocupa de lo del Señor y de las cosas del hogar y de su mujer. Lo dice la palabra, no, eso no me lo estoy inventando yo. Dice, el soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle, eso es decir, los sacerdotes. En cambio el casado, como el pastor que se casa, se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer, lo que le obliga a estar dividido. Y entonces ahorita viene la mujer, que son las monjas en ese caso. Y dice, la mujer soltera, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor. Oiga, por eso las monjas tampoco se casan. Se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa de cuerpo y de espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos un lazo. Solo pretendo que accedáis a lo más digno. Según lo que venimos leyendo ahí, ¿qué quiere decir que es lo más digno? Estar soltero para las cosas de Dios, dedicadas a Dios. Y dice, solo pretendo que estén en lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin distracciones. Entonces, ¿el sacerdote qué hace? El sacerdote coge y dice, yo no quiero estar con distracciones, yo quiero estar plenamente con Dios. Entonces, ¿yo qué elijo? Yo quiero estar soltero para Dios. El pastor no, porque a él le gustan sus distracciones también, estar con su mujer, estar dividido. En cambio, el sacerdote anda soltero y se declaran célibes, eunucos. ¿Por qué? Por el reino de los cielos. Entonces esa es la respuesta. Y no es que les prohíban, es que ellos toman la decisión. Vea, crecimos un amigo y yo, chiquiticos los dos, crecimos, ¿cierto? A mí me gustaría tener una familia. Él, en cambio, dice, no, yo quiero dedicarme por entero a Dios. Entonces yo tengo mi novia con la cual me estoy conociendo y esto y lo otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo quiero casarme algún día. En cambio él no, él que creció conmigo al lado, él fue otra decisión y él dijo, no, yo me voy a dedicar a las cosas de Dios directamente para no estar dividido y sin distracciones. Y sin distracciones. Entonces, dice aquí en el 38, en el 37 dice, pero si alguien, sin presión alguna y en el pleno uso de su libertad, ha tomado una decisión firme y bien pensada y está resuelto interiormente a respetar a su doncella, hará bien. Oiga, es decir, el que se quiere casar no hace mal, hace bien. Pero hay algo mejor. Dice, por tanto, el que se casa con su doncella actúa bien. El que no se casa actúa mejor. Entonces, ¿qué quiere darle la iglesia verdadera? Las otras iglesias no le quieren dar lo mejor a Dios. Las otras iglesias le quieren dar algo bueno, pero no lo mejor. Y la iglesia católica,
como quiere darle lo mejor a Dios, entonces ella actúa mejor. Los ministros no se casan porque quieren entregarse completamente a Dios. Pero no solo hay un texto, porque la Iglesia Católica, que fue la que organizó la Biblia, esa Biblia que usted lee, fue la Iglesia Católica la que la formó. La escribieron los apóstoles, pero había una carta en Roma, otra en Éfeso, otra en tal parte, en Corinto, y ella fue la que los cogió y los trajo y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. No, eso lo hizo la Iglesia. Entonces no solo hay un texto, y hay una donde lo dice Jesucristo, que es nuestro Señor y por quien vivimos y por quien queremos morir. Entonces dice Mateo 19:12, vamos a ver si me acuerdo porque a veces me falta la memoria, bendito Dios. Mateo 19:12, oiga, los eunucos son los que viven solteros. Mateo 19:12. Búsquelo ahí para que usted mismo lo lea con sus propios... Mateo 19:12, con sus propios ojitos. Que qué bueno que todavía ve por allí en estos días. Perfecto, gracias a Dios. ¿En serio? Con mi edad y veo bien, gracias Uy, a Dios. qué maravilla, bendito Dios. Dice, porque hay eunucos, los eunucos son los que no se casan, que nacieron así del seno materno. Y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Ahí creo que dice, a causa del reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Entonces hay personas que, bueno, desde pequeños como que no les interesa eso. Hay otros que por su propia decisión, dice, hay eunucos que se hicieron tales a causa de los hombres. Pero hay otros que se hacen así por causa del reino de los cielos. Entonces, hermano, como la iglesia le quiere dar lo mejor, la iglesia, pero la verdadera, le quiere dar lo mejor a Dios, entonces los ministros no se casan. Yo, por ejemplo, sí me voy a casar en la iglesia y a mí me dicen que debo casarme. A mí me dicen. Otra pregunta, sí, señor. Usted va en Génesis empezando, Sí. dice que Dios crió el hombre. Sí, Y Dios vio que dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. exacto, como Entonces yo. Dios dijo, voy a hacer una ayuda idónea. Exacto, De la costilla le sacó y dio a la mujer. sí, señor. Y dijo que multiplicar. Lo que le quiero entender es que Dios mismo hizo que fuera bueno que el hombre no estuviera solo. Significa de que es bueno que el hombre tenga su esposa. Claro, como lo dijo Pablo. Sí, mejor es el que no se quiere casar tampoco es malo. Es mejor. Es mejor, dice, pero si se está quemando, mejor cásese. Eso sí. Exacto. Por ejemplo, yo. Quiero entender que ahí es uno de los puntos que yo veo que la iglesia, en mi humilde opinión, católica está equivocada. Porque si Dios mismo enseñó que no es bueno que el hombre esté solo, Sí. ¿no? ¿Por qué ellos? Porque estoy seguro que si ahora mismo viniera el obispo aquí en Panamá, Sí. cualquiera de ellos, Monseñor, y nombre de Monseñor se va a casar, de allá de Roma viene y lo elimina. Elimina, quiero decir, no matándolo, sino que lo aparta. ¿Por qué la prohíbe eso? No. Ahí donde yo estoy en contra de la iglesia católica porque hace muchas cosas. Otra pregunta. Sí, señor. Entonces, espere, primero esa, no se olvide la siguiente pregunta. Entonces eso, ya leímos que Pablo dice, lo mejor es que no se casen, pero ¿por qué? Porque como ellos se dedican enteramente a las cosas de Dios, entonces es mejor. Por ejemplo, si el padre tuviera esposa, el padre entonces le toca, para venir a hacer la misión acá le tocaría trastearse o con todos o dejar la esposa allá 15 días, que eso no es bueno. Entonces es mejor, como yo, por ejemplo, yo como me quiero casar, entonces ¿qué hago? Mi vocación no es ser sacerdote y estar solo. La vocación de ellos sí, la mía no. Yo me quiero casar, entonces a mí no me lo prohíben, a mí me dicen cásese. Y a ellos también, desde pequeños, tal como le dije con mi amigo, él toma la decisión, no es que lo obliguen a eso, él toma la decisión. Entonces, ese es el detalle. Está bien, no es bueno que el hombre esté solo. Por ejemplo, yo, no es bueno que yo esté solo. Es bueno que yo me case y tenga mi esposa. Pero ellos que están dedicados al reino de los cielos, como lo hizo Pablo, y Pablo era soltero, entonces Pablo estaría haciendo mal también. No, dice que tampoco Dios lo castiga si usted no se quiere Eso casar. sí. Entonces, no es nada malo.
No es nada malo y la iglesia lo que quiere hacer es que entregarle lo mejor a Dios. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Exactamente. Si usted, por lo menos, me veo que usted tiene un buen conocimiento de la palabra de Dios, los sacerdotes con razón, porque yo la estudio aquí en estudiar, eso. Pero otra de las cosas que la iglesia católica sabe que es una mentira, porque digo que es una mentira, porque la Biblia es clara, no sé en qué lugar de Éxodo o del Pronomio dice que no se hagan imagen ni semejanza. No se hagan imagen ni semejanza. ¿Por qué la iglesia, sabiendo eso, usted no ve que por lo menos la estatua acá, marcha, prácticamente está engañando a la población? Porque ellos saben que Dios dice que no se le debe arrodillar a nadie. Dios es un hombre celoso y Él es el único. Usted no debe por qué estar adorando imagen. Y eso lo sabe usted más que yo, que Dios está más preparado. Los padres saben eso, y entonces ¿por qué engañan a la familia? Le explico. Sabiendo eso, que ellos saben que eso no sirve de nada. San Pedro, cuestión, fue un buen hombre, está allá en los cielos esperando el día de la victoria. Pero hasta ahí, ya el tiempo pasó. Para poner un ejemplo, San Juan, lo que sea. Pero acá se hacen imagen de todo y los padres veneran y hacen que el pueblo venere eso. Tanto así que aquí mismo, en nuestra isla, se celebra la Virgen de Lourdes, que es lo 11, si no me equivoco, perdón, de febrero. Es un engaño a la población, porque saben que eso es algo que Dios condena y la Iglesia Católica apoya eso. ¿Por qué? Es la pregunta. Sí, ¿por qué hacen eso? Listo. Como le dije yo, todo se puede responder a través de las Sagradas Escrituras. El texto que usted me dice es Éxodo 24. No sé cuál es, yo sé que está en Éxodo o en Deuteronomio. Sí. Por ahí, No, hay varios, y Salmo 115. Si eso lo dice la Biblia en cada momento, que no se debe Eso. lea. Le voy a leer. Éxodo 24, me gustaría la Reina Valera, porque para que usted vea que es que no es de mi Biblia, sino que esta es la suya también. Y es que más, yo trabajo más con la Reina Valera que con esta. Entonces créame. Éxodo 24, dice usted. Sí. Me dice cuándo lo encuentro. Ya. Dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Yo le pregunto, ¿usted tiene fotos por ahí? ¿Y fotos en su casa? Imagen, Sí. Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Ni en el cielo, ni abajo en la tierra. ni en la tierra, ni donde más. Ni abajo en el agua. Ni debajo del agua. Eso sí. Yo le pregunto, ¿usted tiene fotos en su casa? Sí, tengo fotos. Eso es una imagen de algo del que está en la tierra. Y aquí lo está prohibiendo. No, puede ser una cosa difícil. ¿Por qué? Porque dice que no está y la adora. Y la adora no. Aquí hay dos prohibiciones. También está la de adorar. Pero hay dos prohibiciones. Primero, no hacerse imagen de cosa alguna que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No se pueden hacer imágenes, de acuerdo a lo que dice aquí. Primera prohibición. Y segunda prohibición, tampoco, es decir, si usted tiene fotos, está yendo en contra de esto. Si yo tengo mis imágenes de la Virgen, no, le voy a explicar así, vean. Si usted tiene fotos de alguna flor, de algo de la tierra, o de una persona, o de esto, son imágenes. Y aquí dice que no pueden tener imágenes de nada. Entonces ahí en ese punto estamos pecando los dos. ¿Por qué? Porque usted tiene imágenes de algo que está en la tierra y yo tengo imágenes de algo que está en el cielo, que son los ángeles y todo eso. Hay otra segunda prohibición. Entonces en ese punto estamos los dos mal. Hay una segunda prohibición, según la forma de entenderlo de ustedes. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Ahí ya ustedes no pecan, según la interpretación de ustedes. Según la Biblia, según la palabra de Dios, Eso mismo, sí. Dios mismo está hablando. Eso sí, eso. Entonces, en la primera parte, en la primera prohibición, los dos fallamos, porque usted tiene imágenes de algo que está en la tierra y yo tengo imágenes de algo que está en los cielos y también tengo fotos. Pero en la segunda, según eso, solo fallamos nosotros. Pero ¿qué pasa? En el versículo anterior nos dice lo siguiente:
nos dice de que no se trata de imágenes cualquiera, porque entonces en ese caso no podríamos tender imágenes de nada. Se trata de imágenes de dioses ajenos a mí, o de dioses diferentes a mí. Entonces en ese caso las imágenes de su hija no serían pecado porque no son dioses. Y las imágenes de la Virgen tampoco serían pecado porque tampoco son dioses. Para nosotros, ¿esa imagen qué es? Es una imagen de yeso que no tiene simplemente, no son dioses, no son dioses. Ah, listo. Entonces ya pasa el momento de que, ¿qué? De la adoración. Pero ¿en qué momento se adora? Cuando uno cree que eso es Dios. Y el gesto de arrodillarse no implica directamente adoración. No implica directamente adoración. Por ejemplo, ¿usted sabe cómo era el arca de la alianza? ¿Ha escuchado cómo era el arca? ¿Qué tenía el arca? Sí, lo he escuchado, pero no le puedo definir mucho acerca de Eso. El arca tenía dos querubines de oro que tenían unas alas que se chocaban. Esos querubines serían imágenes ¿de qué? Del cielo, porque aquí en la tierra no hay querubines. Serían imágenes del cielo. Y esas tenían unas imágenes. Y resulta y pasa que ellos cogían y se arrodillaban delante de eso. Pero ¿será que se arrodillaban a adorar esas imágenes o a Dios? ¿Quiénes se arrodillaban? Josué. Josué, que era uno de los... Entonces, ¿En qué parte dice que José se arrodillaba en las imágenes? ¿En qué parte de la Biblia? Listo. Josué 7:6. Lean. Vamos a ver porque aquí sí para encontrarlo está complicado. Jueces. Josué. Josué 7:6. Si lo encuentra, lo puede ir leyendo. Josué tiene dos, primera y segunda. No, ese es jueces. Sí, Sí. Josué. Josué sí es uno solo. Sí, Josué, sí. Josué 7. Josué 7:6. Josué 7:6. Véalo acá, por aquí ya lo encontré. ¿Ya lo encontró? Sí. Dice: Josué desgarró sus vestidos, se postró rostro en tierra delante del arca de Yahvé hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Oiga, se postró todo el día, se postró. ¿Qué es postrarse? Arrodillarse, inclinarse, inclusive postrarse es más que arrodillarse. Y se postró delante del arca de Yahvé hasta la tarde, hasta la tarde. Entonces, vemos aquí de que ellos se postran delante de esa arca. Y esa arca tenía dos querubines de oro macizo, de oro puro, por decirlo así. Y eran imágenes de ¿qué? De algo que está en el cielo, dos querubines. Entonces vemos, pero el problema está si yo me arrodillo a adorar. Pero si yo me arrodillo es para alabar a Dios, entonces en ese momento... Entonces Josué sí. rompió su vestido, sí. se postró en tierra sobre su rostro, sí. delante del arca de Jehová, exacto. hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre su cabeza. Exacto. Entonces se postraron ante el arca. Dijo al Señor Jehová: ¿por qué hiciste pasar a él? Bueno, ya está la parte. Sí. Entonces... Sí, pero ahí usted está viendo de José, sí, pero está hablando delante de Jehová. Pero no está adorando a ninguna arca. Eso, ese es el punto. Pero que acá, yo vea, yo cuando me arrodillo ante la imagen, usted, ¿dónde ora? Digamos, usted puede postrar aquí en esta silla, usted puede postrar frente a una pared si quiere, arrodillar. ¿Usted estará adorando esta silla? No. No, porque estoy diciendo que el Señor perdona. Eso, exacto. ¿Usted estará adorando la pared? Tampoco. Señor, eso. Yo me arrodillo frente a una imagen y yo estoy diciendo: Señor, ayúdame, guía mis pasos, bendíceme, ¿Estoy adorando a la Virgen? Para nada. Pero si usted
observa, porque yo le digo, porque aunque yo no entraba en la iglesia católica, sí lo veo mucho por la televisión, por la radio, por las redes sociales. Sí. Se inclinan delante ahí, para poner un ejemplo. Sí. Por lo menos el de Portobelo, ¿no? Pagan manda, se arrodillan pidiéndole a él. Dice que han recibido milagros, cantidades. Y de repente se arrodillan acá. Bueno, yo no conozco mucho los santos, pero se están arrodillando pidiéndole al santo. Pidiéndole al santo. Dicen ellos que él está intercediendo y que el Señor le va a dar. Ah, bueno, pero ¿por qué entonces... van a hacer doble trabajo cuando usted es derechito al Señor? Cuando el Señor prohíbe eso. Por eso yo digo que... No se le puede pedir a otra persona no, que... No, a Dios nada más, a ninguno más. Ah, listo. El Usted... único verdadero es Dios. Sí. Y si usted va a pedir algo, pida a Dios, tiene que pedir que a la Virgen María o al San Bartolomé, todos esos. Señor, yo te pido por favor que me sane a mi hijo o que me ayude con esto, pero a Dios. Eso. Porque dice que él es un Dios celoso. Eso. Ahí hay un punto. No comparte su gloria con Exacto. nadie. Así es. ¿No? Por eso que yo le digo, perdón, ya para terminar, No, tranquilo. estoy en contra de que la Iglesia Católica, porque yo la Iglesia Católica sabe la verdad, porque yo sé que sabe la verdad, porque yo, si alguno lee la Biblia son ellos, pero la interpreta en otro sistema, que sabiendo la verdad, la tuercen para que el pueblo esté como cautivo, principalmente en la cosa de la santería. Pues. Ahí es que yo estoy en contra de la Iglesia Listo. Eso se llama, en el credo apostólico se llama la comunión de los santos. ¿Por qué? ¿Qué creemos nosotros? Nosotros cuando les pedimos a los santos que intercedan por uno, no es al pedazo, a la imagen, no es a la imagen, sino al santo. Es decir, digamos, ¿qué santo conocerán por acá? Digamos, San Martín de Porres, por ejemplo. Esa persona vivió aquí en la tierra como usted y como yo, cumplió la voluntad de Dios y hoy en día está en el cielo, porque por sus frutos y acciones los conoceréis. Entonces, él cumplió la voluntad de Dios y está en el cielo. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Decimos, San Martín de Porres ruega por nosotros. ¿Por qué hacemos eso? Porque es que nosotros, los bautizados, nos acercamos a la Jerusalén celestial y a los espíritus de los que ya están en el cielo. Primero lo va a leer, que ellos están en el cielo, ven lo que pasa en la tierra e incluso piden por cosas de la tierra. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis 6:9. Escucha esto, que esto, yo sé que los pastores jamás se lo van a leer ni se lo han leído, pero usted hoy va a escuchar la palabra de Dios y yo sé que usted, por el amor a la verdad, usted va a seguir investigando hasta que al fin, por gloria a Dios, sea libre. Entonces dice aquí Apocalipsis 6:9, vea lo hermoso. También está en la Reina Valera. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios. ¿Almas de quiénes? De los degollados, es decir, que habían muerto. Eso. Por ejemplo, San Pablo le mocharon la cabeza, a San Pedro lo crucificaron, a San Ignacio de Antioquía lo tiraron a los leones y se lo comieron los leones, a cantidades de santos, por ejemplo en estos días en Egipto, que los del Islam cogieron y pusieron así un poco de cristianos, ellos vestidos de negro y ellos vestidos de zapote, y los pusieron así arrodillados al frente, así en una isla, todos así, mirando ellos de para acá y el mar al fondo, y con un cuchillo acá, y a todos, solo por creer en Jesucristo y ser católicos, hicieron esto, vea. Todos murieron, todos. Ellos, degollados a causa de la palabra de Dios, están en el cielo, en el cielo. Y dice 6:9, dice, de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. No solo son los degollados, sino los que han mantenido un testimonio bueno, como Santa Teresa de Calcuta, que también vivió por los pobres, se entregó. San Francisco de Asís, que tenía plata y abandonó todo eso y se entregó a los pobres. Y dice, y del testimonio que mantuvieron, se pusieron a gritar con voz potente: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz? Es decir, no están ahí dormidos, sin darse cuenta de nada. No, se están dando cuenta y le hablan a Dios. Y dice, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz,
vas a estar sin hacer justicia y sin vengarte de los habitantes de la tierra por haber derramado nuestra sangre. Es decir, ellos no solo están despiertos, sino que saben que todavía no se ha hecho justicia en la tierra, es decir, saben lo que está pasando en la tierra y le piden a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Ustedes dicen que solo hay que decirle a Dios, pero resulta y pasa que usted va y le dice al pastor, pastor, ore por mi esposa, que es que ella está enfermita. ¿Por qué está consiguiéndose otro mediador si el único mediador entre Dios y los hombres es Dios, es Jesús? Bueno, pero eso no tiene que ver la forma esa, porque por lo menos. ¿Pero por qué no ir directamente a Dios? Él está pidiendo a que ore el pastor, pero el pastor le va a orar a Dios, él no va a orar por sí mismo. Y venga, y ellos, estos de aquí que están en el cielo y que fueron degollados. Ninguno tiene facultad para rogarle a Dios la forma que Dios, si usted, por lo menos, Pedro, Sí. usted sabe que Pedro fue como usted lo habló antes, con una vertebral de la iglesia. Tú tienes una honra grande por estar al cielo, pero dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En la forma que ninguno de los que mueren, por santo que sean, tiene facultad para decirle a Dios, hombre, ya está misión. Acuérdense de la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Hay una gran entre el cielo y la tierra. El que está allá arriba no puede hacer nada sino más de Dios. No, ahí hablas del que está abajo en el cielo, en el infierno. Sí, pero lo que le quiero decir, que ninguno de los apóstoles tiene por qué decirle al Señor, ay Señor, allá, ruega por mi santo, mi hermano está allá, olvídese, que además que es Dios. Aquí lo dice. No, dice ahí, aquí. Ahí no lo Sí, está diciendo, dice, está hablando claramente. Dice, a causa, los que murieron a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron, se pusieron a gritar con voz potente. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin vengarte de los habitantes de la tierra? Están pidiendo. Dice, Apocalipsis 6:9. Léalo y verás que en su Biblia también está. Y dice, de los habitantes que derramaron nuestra sangre. Entonces ellos... 6:9. Sí, 6:9. Ya verás. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz Oiga, diciendo, clamaban. sí, Sí. ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero? ¿A quién le claman? ¿A Dios? No jugará, sí, Eso. no jugará venganza nuestra, perdón. Dale. Bueno, exactamente eso, pues. Eso. Pero están hablando con Dios. Exacto. Y nosotros le decimos, San Pedro, hable con Dios. Es decir, lo que están haciendo estos, hable con Dios por mí. No puede hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque Lo dice la palabra. la palabra no lo dice, la palabra lo dice. Hay un solo mediador entre Sí, nosotros. hay una... Jesucristo, y entonces, ¿por qué los pastores sí pueden y ellos que están en el cielo no? Por el distinto, la forma que, por un ejemplo, yo soy un... Hagamos... Yo soy un... Voy para allá donde usted me pregunta, para responder la pregunta. Yo soy un hermano, mi fe es bastante débil, como dice Pablo, pues, ¿no? Hay gente que tiene fe y otros que tomamos leche, como dice Pablo. Como niños. ¿No? Niños. Entonces, como mi fe es corta, yo voy del pastor mundo, yo del pastor mundo. Yo he orado por mi mujer, ahí en la iglesia por lo menos hace peticiones de oraciones. Por lo menos estamos hablando y ya llegamos, ya terminamos y dice el pastor. Si alguno tiene algún enfermo, hay alguna petición para orar por alguien, entonces yo, Pablo, sí, oren por mi esposa. ¿No? Yo ahí oré, pero como mi fe quizá es más corta, Igual que yo. entonces yo le digo al pastor, a la iglesia, que oremos. Entonces la iglesia, el pastor va a orar, pero no va a que sea que va a orar, sino va, Señor, aquí te ponemos a la esposa de nuestro hermano, a Dios. Exacto. Lo mismo. Entonces hagamos un ejemplo. Vean. Digamos que este son los santos del cielo, los degollados que están muertos y que le piden a quién, a Dios, porque ellos le gritaron fue a Dios. Y este es el pastor. Digamos, estos son los que están en el cielo y este es el pastor, ¿cierto? Yo cojo y le digo a estos que están en el cielo y que como vemos están despiertos, hablan con Dios y todo, y yo le digo a este, y digamos eso es Dios, esa cosita que está, esa lamparita que es luz. Yo le digo a este, San Pedro, por ejemplo, órele a Dios, pídale a Dios por mí.
Y entonces, ¿él qué va a hacer? Le va a pedir a Dios, porque él habla con Dios de acuerdo a lo que leímos en Apocalipsis, y le va a pedir a Dios. Lo mismo que con el pastor o con el sacerdote. ¿Usted qué hace? Le dice, pastor, pida por mi mujer que está enferma de salud. ¿Es para él la petición? No. ¿Él qué va a hacer? ¿A quién se va a dirigir él? Él. A Dios. Lo mismo que estos. Entonces, ni estos, ni los que le piden a su pastor, ni los que le piden a los que están en el cielo ya, están pecando por decirle a este que pida allá y por decirle a este que pida allá. Ninguno de los dos se está haciendo mediador a los otros. No, el que está pidiendo al muerto, ¿Por qué? porque el muerto ya cumplió lo suyo. Si están en el cielo. Sí, pero es que está en el cielo, si en el cielo está Dios. ¿Por qué yo tengo que buscar intermediario para pedirle a Dios? ¿Por qué busca el pastor? Pero es que eso es difícil, mi ¿Por hermano. qué? Porque el pastor es un miembro de la iglesia. Y estos son también, fueron... No, ya ellos no son nadie, ellos cumplieron su fecha. Gracias a Dios que como lo hicieron bien, están esperando la venida del Señor cuando el Señor venga a rescatarnos lo que somos. Verdaderamente. Usted dice que ellos no son nadie. No, sí, no me intervense lo que estoy diciendo. Bueno, sí. Ya ellos cumplieron lo suyo, acuérdense. Ya ellos están allá en el cielo, como dice la palabra de Dios, cielo Abraham. Pero no hacen parte de nosotros. Aquí en la tierra no, ya ellos están en el cielo. Ellos cuando nosotros lleguemos Sí. a la redención, al arrebatamiento, Sí. si ellos cumplieron o nosotros cumplimos, nos toparemos con ellos allá. Listo. Pero ya ellos ya cumplieron, ya ellos no tienen nada que ver con los que están en la tierra. El único que tiene que ver con los que estamos en la tierra es Dios. Bueno, ya, pues en Apocalipsis decía que No, el Apocalipsis ellos también están no. pidiendo por gente de la tierra. No. Dice, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia por a los que nos mataron a nosotros? Es decir, a los que están abajo en la tierra. Y le voy a decir que nosotros nos unimos a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación. Hebreos, Pero ¿por qué no va directamente al Señor? sí, Hebreos, espera, porque lo mismo, porque es que así como usted se apoya en el pastor, nosotros nos apoyamos en Yo él. no me apoyo al pastor, yo apoyo en la palabra de Dios. Cuando usted le pide al pastor que le diga a su esposo, ¿por qué no va directamente a Dios? Porque su fe es baja. Porque yo le expliqué. Por su fe, Porque porque mi su fe es baja. Entonces lo mismo, yo, sí. Como mi fe. Hágale, vaya, dígame usted y yo le voy Pero diciendo. usted sabiendo que la fe es baja, pero Dios prohíbe eso. ¿Por qué lo prohíbe? Que le recemos a los muertos, Dios lo prohíbe. Que le recemos a los muertos. Sí, a los muertos. Ellos no están muertos, están vivos. No Pero- veo pues que están... Pero están en el cielo. Pero y están el vivos. único que está en el cielo que tiene potestad es Dios. Sí, el poder lo tiene ¿quién? Entonces usted Dios. no le va a pedir a ese muerto para que hable con Dios. Está pecando. No, porque está hablando con él, como lo vimos en Apocalipsis. El Apocalipsis no dice eso. Dice que ellos dicen, ¿con quién hablan ellos? ¿Con quién hablan? Con Dios, eso. Y que son los santos, hablan con Dios. Lo mismo que este pastor, que en nuestro caso son los sacerdotes, hablan con Dios. Y no está mal que nosotros les digamos a ellos, oren por nosotros, porque ellos están vivos. Lo dice Lucas 20:28. Dice así, vean. Que el amigo está vivo. Eso, sí. Pero hay un texto que es de que ellos están unidos a nosotros y nosotros a ellos. Dice Hebreos 12:22. Vamos a verlo. Y era lo bonito que las escrituras nos hablan. Lo bonito que las escrituras nos hablan. Y es que nosotros nos unimos a ellos y de esa manera es que ellos, por eso, ¿Hebreos qué? 12:22. Vosotros en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, es decir, al cielo, a la reunión solemne de miríadas de ángeles. ¿Dónde está la reunión solemne de miríadas de ángeles? En el cielo. Nosotros los que estamos aquí. Y dice, a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez universal, y oigan esto, a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección. Dice que nosotros en cambio os habéis acercado, nos unimos a ellos, a las miríadas de ángeles, al Dios juez universal y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación. ¿Por qué? Porque nosotros nos unimos porque somos miembros de la misma iglesia.
Entonces, tanto ellos pueden orar por nosotros, como el sacerdote, como el pastor, como el que esté acá, como su hermana puede orar por usted, y eso no es hacerlo mediador. Una cosa es ser mediador y otra cosa es ser intercesor. Por eso nosotros decimos que María es intercesora, no mediadora, sino intercesora, porque ella lo que hace es interceder. No, María, Y por lo menos María también tuvo su función. cumplió su función. Tuvo la gran virtud que el Señor, viendo desde el cielo la tierra, vio que era una muchacha humilde y pura. Entonces, como usted lo sabe, sopló el acento del Espíritu, bueno, pero ya ella cumplió su función. Ella es una santa verdadera, está en el cielo. Pero no hay, ese otro don que también tiene la Iglesia Católica, que por eso que yo no participo, porque por lo menos dice, María, Madre de Dios, ruega por nosotros. María, gracias a Dios, es una mujer, como dice el otro, bienaventurada, y ella está salva. Pero no hay por qué rogar a María, si usted tiene derecho a decir, Señor Jesús. Igual que con el pastor. No, olvídese. Ella está allá vivas. No hay por qué decirle a María que interceda, ella no tiene por qué interceder a nadie, si nada más que... ¿Y por qué el pastor hermano, sí? La palabra de Dios clara dice, no hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ni el pastor puede ser mediador, ni la Virgen nadie, María. ellos son mediadores, ellos son predicadores de la palabra. ¿Y usted cuando le dice que ore por su esposa, cómo lo hace? ¿Mediador o intercesor? No, porque él va a orar al Señor. Eso, A ningún igual que humano. María, ruega por nosotros. María ya está muerta. Pero Ella- está viva, Pero en el ella cielo. allá en el cielo no tiene ninguna función ya. Hablan con Dios. Acuérdate, Apocalipsis 6:9. Ya no tiene nada que ver con el Señor, ya es santa ya. Ya ella cumplió su función. Y Pero ella- hablan con Dios. Es que vuelvo y repito, pero ella ya no tiene por qué interceder por nosotros si la palabra de Dios es clarita, mi hermano. Sí. Hay un solo mediador entre Dios y nosotros. No puede ser el pastor tampoco. Es que el pastor no es el pastor, es un siervo de Dios Que ora por las personas. que por lo menos predica a la persona para la palabra de Dios, la predica para que nosotros escuchándola a ella, y si nos convencemos de que es la verdad, dice la verdad nos hará libre. Exacto. ¿no? Entonces eso, por eso vuelvo y le repito, la Iglesia Católica, sabiendo la verdad, confunde al pueblo. No, confunde no, Sí, sino que sí, todo está en la hermano. Biblia. No, eso Ya no está en la Biblia. sí, le he mostrado que hay personas en el cielo vivas, Pero como- hablan con Dios. Y nosotros lo que decimos tal cual como usted dijo, dice, ruega ¿a quién? A Dios por nosotros. Igual que cuando yo le digo al pastor, ruegue a Dios No, él no por va a mí. rogar, él va a pedirle al Señor, Pedir y rogar es lo mismo. no, pedir al Señor, por lo menos yo, hombre, pastor, hombre, el Señor cayó fulano preso, para un ejemplo. Pues. Ujú. Hombre, usted sabe que ese hombre ha caído preso, pero sinceramente sabemos que fue por una injusticia de que ese hombre no tiene nada, que no ha hecho ningún pecado, porque también, como dice la palabra, tampoco uno puede orar por cualquiera que está cometiendo una fechoría pasa de mala. Entonces nosotros, la iglesia, nos ponemos hasta hacemos ayuno, a poner un ejemplo, pues, haciéndole petición, pero a Dios. Pero nosotros en ningún momento vamos a decirle, María, o San Pedro, para que le pidas al Señor que por favor vea por mi hermano que está allá en Saboga, o vea por mi hermano que está en San Miguel. No, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, por favor, te rogamos a ti, mi Dios, que tú... No, nosotros también. No. Nosotros Pero también. ustedes van directamente a Pedro o a, como dice usted, a Martín Lutero, que ya cumplió su función, que vuelvo y repito, mejor decir, a las estatuas, pues. Porque usted ve a esa gente que va, le estoy diciendo, oiga, si ya el Señor hizo ese sacrificio, vaya mi Dios. Pero entonces, hay varios puntos. Y todo se lo he mostrado con la Biblia porque no le he hablado nada a mí. Primero, nosotros también le pedimos a Jesucristo directamente. No siempre lo sabes. A él es el que te dice, Eso. directamente. Primero eso. Segundo, ellos, las personas que han muerto aquí, están en el cielo, dice, espíritus llegados ya a su perfección o a su consumación, como lo dice en la suya, están en el cielo. Ellos están vivos, saben qué pasa aquí, saben qué pasa allá y hablan con Dios. Ellos están vivos y hablan con Dios. El pastor está vivo y también habla con Dios. Usted le dice al pastor, pastor, ruéguele o pídale, que es lo mismo, no hay diferencia, ruéguele o pídale a Dios por mi esposa o por el que se fue para la cárcel. No es mediador el pastor. ¿Por qué?
porque ese está intercediendo, Él no ha pagado nada por nosotros. Lo mismo por este lado. Es usted que está muerto ya allá en el cielo, y que es, Pero que- no prohíbe que le pidan a ningún muerto. ¿dónde dice que se prohíbe? No prohíbe que al único que hay que pedirle es a él, a nadie que haya muerto. ¿Por qué le pide? ¿Dónde dice? No le puedo hablar claro, pero yo estoy de seguro, pero Sí. yo repito, no soy experto en la Biblia, no sé, Eso. pero sé que Dios prohíbe eso. Yo sí le he hablar a leído. los muertos. Yo sí le he leído y he hablado con pastores que llevan 20, 25 años de protestantes, de separados, Fíjate que y no son capaces de darme un solo texto que diga que se prohíbe pedirle a los vivos. Ellos no están muertos, ellos están vivos.